Hola, ¿qué tal amigos de Novena Digital? Soy Pablo Kiger. Junto a mí se encuentra don Pablo Müller. ¿Cómo está, don Pablo? Bienvenido a los estudios de Novena Digital. Un placer tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Un placer estar aquí. Todo bastante tranquilo, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, amigos de Novena Digital, les cuento. Pablo es un destacado docente de la Universidad Autónoma de Chile, en su sede acá en Temuco, y también es director del Magíster en Desarrollo Económico, Social y Políticas Públicas de la Universidad. Muy bien. Pablo nos viene a hablar sobre la situación económica que hay en estos días, una situación un poco preocupante, un poco preocupante a nivel regional también, con bastantes detalles técnicos y que la gente necesita comprender en sus casas. Ponte tú, el IMASEC cayó este último mes. Queremos preguntarte qué significa eso para nuestros bolsillos. Ponte tú. A ver, mira, técnicamente hablando, el IMASEC significa Índice Mensual de Actividad Económica. ¿Ya? Entonces, si baja es porque la actividad económica fue peor. ¿Qué significa que la actividad económica fue peor? Esto se mide en los productos que se venden, ¿ya? Entonces, no importa si la fabrica mucho si no lo venden, ¿ok? Entonces, se mide solamente en lo que se fabricó y se vendió. Si se está vendiendo menos, evidentemente hay menos ingresos para la familia. Si hay menos ingresos para la familia, es más difícil la vida para todos en general, porque evidentemente al haber un grupo que se quede sin ingresos, ese grupo no consume y eso afecta a distintos sectores. Muy bien. También te queremos preguntar sobre el alza de la bencina. Nosotros vemos que la guerra en Medio Oriente, esta guerra con Estados Unidos, Irán y también Israel ya está terminando, pero vemos que el precio de la gasolina no baja. ¿Por qué se debe eso? Mira, hay varios factores que influyen en esto. El primero es que el alza de los combustibles fue muy brusco, cuando fue casi 400 pesos, se fue acumulando durante un periodo más o menos largo, casi de más o menos 6 semanas, sin que hubiera una variación, sin que se reconociera esta variación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema que se llama MEPCO. El MEPCO es un promedio de las últimas 4 semanas y se actualiza cada 3 semanas. O sea, es medio enredado, por así decirlo, pero técnicamente, por ejemplo, se actualiza la primera semana de julio y después se actualiza de nuevo la cuarta semana de julio. Ya. Y eso pasa después a la tercera de agosto. ¿Ya? Ese es el concepto, pero se calcula sobre los últimos 4 semanas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando comenzó la guerra, el petróleo estaba más o menos el mismo precio que está hoy en día, pero el dólar estaba más bajo. El dólar estaba cerca de 850. Hoy en día el dólar está cerca de 920. Entonces, ¿qué ocurre? Que como nosotros compramos petróleo en dólares, tenemos que pagar más por el dólar con el que compramos petróleo. Entonces, de todas maneras, sale un poco más caro. Luego, como esto se ajusta con este promedio, va bajando un poco más lento. Lo que ocurrió fue que al principio de toda esta alza, hubo un momento en que se dijo, que el gobierno, es una política, dijo, ok, vamos a sincerar el precio porque no podemos subsidiar el precio, gastar la plata de los impuestos en la bencina, sino que la vamos a gastar en otra cosa. Ya, perfecto. Y acá en la región de la Araucanía, ¿qué es lo que pasa últimamente? Vemos que los índices de informalidad siguen creciendo, se mantienen, vemos que hay más empleo, hay menos empleo. ¿Cuál es tu visión en particular? Mira, tenemos varios problemas, varias cosas distintas, ¿vale? Me gustaría analizar un poquito por separado. Partamos primero que nada por lo que tiene que ver con el IMASEC. Si nos comparamos nosotros como región con el IMASEC del año pasado, ¿ya? Curiosamente bajó, o sea, subió. Tenemos una diferencia positiva, pero es una cosa sumamente coyuntural por un momento específico del tiempo. Igual que tenemos nosotros un desempleo un poco más bajo que el promedio de Chile. Chile tiene 9,8, nosotros tenemos 8,4, que es menor. ¿Dónde se generan principalmente los problemas? En la distribución, ¿ya? Nosotros tenemos problemas porque nosotros somos, como región, somos una región que tiene mucha movilidad. O sea, la ciudad más grande, que es Temuco, tiene 300.000 personas y la región tiene 1.100.000. Entonces toda la gente se mueve mucho entre distintas partes. No hay polos grandes como uno pudiese decir. O sea, la región metropolitana tiene 7 millones de personas, pero 6,5 viven en Santiago. Entonces, en ese sentido está un poco más concentrado. Y ahí nos impactan otras cosas, principalmente el combustible, porque hay que moverse. Si el combustible está más caro, todo lo que tiene que ver con transporte sale más caro. Luego tenemos el tema de la informalidad. La informalidad en la región, la informalidad a nivel nacional es 27%, en nuestra región es 37%. ¿Qué significa esta informalidad? Significa que las personas que están trabajando, pero no trabajan con lo que son las leyes sociales incorporadas. Por ejemplo, una persona que, no sé, vende confites en las micros, una persona que, entre comillas, se considera que está trabajando, ¿ya? Porque está generando ingresos, está haciendo algo, una actividad para generarse ingresos a sí mismo, no delictual, por decirlo, no exactamente el término, pero para que se entienda. Claro. Pero esta persona, en el día de mañana, si se enferma, solo. Nosotros que tenemos contratos laborales, si nos enfermamos tenemos ciertos
por ejemplo, el derecho a licencias médicas, descansos asistidos y muchas cosas por el estilo. En el momento de que nosotros nos jubilemos vamos a tener un ahorro en las AFP porque nos han descontado el 10% de todos los 12% actualmente de todos los meses. Estas personas que están en la informalidad no tienen esos servicios. Son personas que viven muy el día a día. Y normalmente estos empleos, como son muy el día a día, son de personas que tienen ingresos mucho más bajos. O sea, además tienen un riesgo social más alto. Se quedan sin trabajo y tienen muchas más complicaciones, por así decirlo. Ese es uno de tal vez las cosas más complejas que tenemos en la región. ¿Y por qué se da ese fenómeno de una cifra tan alta, un porcentaje tan alto acá en la región de la Araucanía? Hay varios factores. Uno tiene que ver con la ruralidad. Nuestra región tiene muy amplias zonas rurales. Las personas muchas veces viven de sus propios cultivos y que los venden en distintos mercados, y eso es un tipo de contrato, entre comillas, un tipo de trabajo que no es formal propiamente tal, ¿ya? Muchos de esos productores, por ejemplo, no están formalizados frente a impuestos internos. Entonces no tienen boletas, no tienen ningún otro tipo de comprobante, entonces no tienen tampoco posibilidades de acceder a estos servicios que tiene el Estado como una persona, entre comillas, con contrato normal. Ya. Luego tenemos que nuestros tipos de trabajo además son súper específicos y, como te decía recién, al ser una ciudad, una región con bastantes personas, pero con ciudades relativamente pequeñas, la demanda por trabajo es relativamente baja en lo que son los trabajos formales. O sea, no se demandan tantos profesores, ingenieros, como otro tipo de cosas que tienen un poco más de movilidad. Ya. ¿Ya? Entonces eso genera también un tema de mayor informalidad porque la gente, todos sabemos, tenemos que llegar a fin de mes, pues, o sea, hay que comer, hay que pagar las cuentas, hay que tener un techo, entonces eso también, como las personas tenemos necesidades básicas que cumplir, muchas veces se da esta informalidad que tiene que ver precisamente con estos dos factores principales, que es la ruralidad y la escasa demanda de trabajo. Y eso nos afecta también de manera económica a nivel local. Claro, nosotros tenemos, nuestra región es una de las 3 regiones más pobres del país. Sí. ¿Por qué digo de las 3? Porque depende, con Ñuble y se me olvidó la otra en este momento, no fue el nombre. ¿El Biobío? El Biobío parece que. Siempre estamos peleando cuál es la más pobre, ¿ya? Depende el mes que se mida, cuál es la que da. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si las personas no tienen una fuente de trabajo estable, no tienen una posibilidad de demanda estable, ¿verdad? O sea, si nosotros no tenemos por ejemplo, si tú lo piensas en tu caso, ¿ya? O en tu caso, tú tienes un trabajo y todos los fines de mes te pagan, entonces tú dices, ok, yo me puedo ordenar, sé cuánto compro en el supermercado, sé cuánto voy a pagar el arriendo, cuánto va a ser la luz, ¿verdad? Si tú no tienes esa seguridad, tú no consumes en exceso. No dices, ok, tengo que guardar, porque no sé si voy a tener trabajo la próxima semana. No sé si voy a poder vender, como el ejemplo que di al principio de los confites, no sé si voy a poder vender todos los confites que tengo que vender en la semana, entonces consumo menos. Y como consumo menos, el movimiento del dinero y el movimiento general es más bajo, y eso genera, al final de cuentas, más pobreza. Es un círculo vicioso bien complicado. Entiendo. Mira, si tú tuvieras que decirle algo a las personas que nos miran a través de las pantallas de Novena Digital mirando esa cámara, ¿qué tú les dirías para que se pudieran estar más tranquilas? Porque el escenario de hoy es un poco de incertidumbre. A ver, hay que considerar 2 cosas que son súper importantes. La primera es que sí, el escenario no es auspicioso, pero tampoco es tan malo. Y eso es súper importante. Todos los ciclos económicos son ciclos. A veces bajan y a veces suben, ¿ya? En este momento estamos en un ciclo a la baja porque se dieron muchos factores complicados a la vez, que es una situación que en general no ocurre, ¿ya? Si nosotros hacemos memoria, las últimas grandes crisis fueron hace 15, 20 años, que fueron la crisis, por ejemplo, de los subprime, cuando fue todo el problema en Europa, y eso fue en el 2007. O sea, han pasado 20 años. Claro. Después hubo otras crisis, pero que no nos pegaron tan fuertes, porque aquí ocurrió el tema porque se juntaron muchos factores a la vez, factores externos e internos. O sea, la guerra en Irán es un tema sumamente complejo. La guerra en Ucrania, que se suponía que iba a durar también 15 días la invasión y estábamos listos, y van 2 años. Y Ucrania es un gran productor de agrícola, y por esta guerra, además, Europa dejó de consumir petróleo y gas de Rusia. Entonces eso también hace que el petróleo y el gas suban más. Claro. Eso son cosas que, entre comillas, no se pueden manejar de adentro. Y luego también tenemos un factor interno, que es un tema de deuda, un tema de gasto de gobierno que ha sido un poco más del que debería. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno tiene que pedir plata para poder pagar la deuda, como nos pasa a cualquiera. Así es como una casa. Si te falta plata para llegar a fin de mes, tenés que sacarla de alguna parte. Y si no, tienes que consumir menos al mes siguiente, ¿verdad? Entonces eso también ha afectado un poco.
Cuando la gente del gobierno nos dicen que podríamos entrar en un concepto de recesión técnica, ¿a qué se refieren? La recesión técnica es una suerte de consenso, no es una definición formal. Ya la recesión técnica básicamente es cuando existen 2 trimestres consecutivos de bajas, ¿ya? En el IMASEC, en la producción en esencia. Esto significa que las cosas, como lo hemos conversado antes, no están buenas en sí, ¿ya? Pero no es una recesión oficial, por decirlo de alguna manera. Una recesión oficial necesita 6, o sea, 4 periodos, un año completo, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que no se ve muy auspicioso en el tema comercial en general, pero eso no significa que no se pueda arreglar todavía, ¿ok? Siempre hay que pensar en la economía como un barco. Yo me acuerdo que un profesor me enseñó esto y me encuentro toda la razón. Cuando uno quiere mover un barco de carga o cualquier tipo de barco, el barco necesita tiempo para agarrar vuelo y necesita tiempo para frenarse. Claro. ¿Verdad? Entonces no es una cosa que uno diga, ya mira, sabéis que, no sé, pues cambiamos gobierno, sacamos una ley y listo. No, eso va a tomar tiempo. Pero si vamos generando las condiciones necesarias, eso va a hacer que sea mejor. Hoy día en la mañana, por ejemplo, leía en la prensa que se han aprobado cerca de 16.000 y algo millones de dólares destrabados de lo que son temas ambientales. ¿Qué significa esto? Que las empresas que tenían estos permisos pendientes van a poder empezar a funcionar, por así decirlo. Pero hay que construir primero. O sea, no es que vayan a contratar, por ejemplo, a los ingenieros la próxima semana, sino que hay que hacer todo el proceso, pero vamos para el lado correcto, por así decirlo. Ya, o sea, tan desesperanzador no es esto. No es desesperanzador. Ya. Pero tampoco me gustaría decirle a la gente, no se preocupen que esto no va a pasar nada, porque no es cierto. O sea, efectivamente se vienen meses... Sí, se vienen meses complicados, pero podemos ver luz al final del túnel, por así decirlo, ¿ya? No es negro. Perfecto. Es gris. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tus conocimientos acá en Novena Digital. Invitado nuevamente para analizar la coyuntura económica. Muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto, amigos de Novena Digital. Nos vemos.